Buenas noches a todas. Muchísimas gracias por conectarse como siempre con los temas del miércoles de transmisiones y con temas especiales. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de esas enfermedades, que no son enfermedades, mejor dicho, son em, cómo influye el duelo en tu salud psicoemocional. Hemos hablado mucho acerca de que el duelo son etapas, son momentos, que no es lineal, que en un día puedes vivir todos esos sentimientos, todos esos pensamientos, y que bueno, conforme va pasando el tiempo y en un duelo bien trabajado, puede ir disminuyendo hasta el punto de tener la paz que anhela tu corazón. Pero durante el proceso del duelo, durante todo ese tiempo, pues complicado, difícil, en donde las emociones suben, bajan, hay manifestaciones psicoemocionales que a veces causan un poco de incertidumbre, un poquito de temor, incluso de duda de si lo que se está sintiendo es normal. Porque a veces pasa que dices, bueno, yo antes no me sentía de esta manera y ahora me sorprendo que me siento de esta otra. Si estás atravesando por el duelo, es natural que puedas llegar a sentir ciertas, decir, pues sí, ciertos síntomas que no son enfermedades, sino que son eh, manifestaciones propias del duelo. ¿Por qué? Porque el duelo es un proceso complejo, es un poquito complicado, sobre todo cuando se experimenta de forma muy intensa y esta intensidad en el sentimiento y en el pensar, pues puede provocar, puede contribuir a ciertas condiciones, tanto físicas como emocionales, es decir, físicas y mentales, de las que no siempre se habla. Por ejemplo, tocamos el tema en algún otro momento sobre el duelo complicado o duelo prolongado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el dolor intenso por la pérdida de este ser amado se conserva de manera persistente y que llega a ser hasta un dolor crónico que puede llegar a interferir de manera significativa en la vida diaria. Las personas que tienen un duelo complicado pueden llegar a tener una tristeza muy, muy profunda, pensamientos que no son recomendables, por ejemplo, falta de sentido de vida, pensamientos de mejor hubiera sido yo que él, me gustaría ya estar con mi ser querido, etcétera. Entonces, aquí estamos hablando de que puede haber un duelo complicado, aún cuando se encuentre dentro del marco del primer año, el segundo año, que es lo que hemos hablado, que puede llegar a durar el duelo. Pero cuando se complica, pues los sentimientos de culpa que están muy intensos y que son de manera persistente. Ah, puede haber también algún trastorno gastrointestinal. ¿Qué es esto? Personas que tienen colitis, que tienen gastritis, puede verse intensificado y personas que anteriormente no tenían estos padecimientos puede llegar a desarrollarse. ¿Por qué? Porque el estómago es una de las áreas más sensibles que tenemos en en nuestro cuerpo. Todas nuestras emociones, tanto las positivas como las que no lo son, pegan en el estómago. Cuando tú estás muy emocionada por algo lindo, es la clásica frase de tengo mariposas en el estómago. ¿Por qué? Porque estás emocionada, estás exaltada por algo muy lindo que va a pasar y que estás esperando el momento en que pase o que está sucediendo. Pero de la misma manera, cuando el sentimiento de tristeza, de dolor, obviamente el estrés que es provocado por todas las emociones que estás viviendo, van a llegar a tu estómago.
Hemos hablado acerca del cortisol. Si no em, has estado en las transmisiones anteriores, te invito a que las veas y les eches un vistazo, porque ahí hablo exactamente de cómo el cortisol, esta hormona, que es la hormona del estrés, llega a un punto en donde genera inflamación. O sea, el cortisol normal nos protege, pero un cortisol elevado de manera constante y una persona que está en duelo mantiene un cortisol generalmente alto, pues obviamente va a tocar los órganos blandos y en este caso, pues el aparato digestivo, que es muy sensible para con nuestras emociones, pues va a empezar a protestar, va a decir, a ver, ¿qué pasa? Entonces, generamos una inflamación y si a eso le sumamos que probablemente tú seas de las personas que ha perdido el apetito y que estás teniendo una variación importante en la ingesta de tus alimentos, obviamente eso va a producir que tengas un cuadro gástrico que puede ir de leve a moderado y entonces pues te va a llevar a tener que acudir con un gastroenterólogo para que atienda tu problema digestivo. Pero mientras no trabajes tus emociones, pues el problema digestivo ahí va a estar. Te pueden recetar todo lo que el médico considere, los medicamentos adecuados para un problema de gastritis y colitis, pero si tú no trabajas, no gestionas tus emociones, el problema va a persistir. Otra manifestación es el trastorno de sueño, y esto es más común de lo que ustedes pudieran imaginar. A menudo se experimenta dificultad para dormir y esto es provocado por la ansiedad, la tristeza y sobre todo por los pensamientos que se tienen cuando llega la noche. Durante el día tú estás ocupada, estás haciendo mil cosas, estás concentrada, perdón, en todo lo que hay que atender. Pero cuando llega la noche, en donde estás solita, solito en tu cama, los recuerdos, los pensamientos, las preguntas vienen a tu mente y entonces tu cerebro se pone en un estado de alerta porque está atendiendo una serie de pensamientos. Estos llegan. Pareciera que el cerebro tiene un cerebro propio y aunque tú digas, es que yo estoy esforzándome por querer dormir, pero tu pensamiento está. Para eso hay ejercicios muy apropiados para calmar la mente. En algún otro momento los hemos realizado. También te invito a que veas tus transmisiones anteriores para que los puedas revisar y los puedas poner en práctica. El ejercicio mental ayuda a calmar la mente y una vez que tu mente se está calmando, logras tener la relajación adecuada, no solamente en tu cerebro, sino todo el efecto que tiene a nivel corporal para poder inducir a un sueño tranquilo. A veces pasa que cuando te vas a la cama, ¡pum!, adiós sueño. Pero en otras personas pasa también que duermen, inician su ciclo de sueño y se despiertan en la madrugada. Son aquellas que dicen y me dicen, me dormí a las 10, 11 de la noche y me desperté a las 3 de la mañana y adiós sueño. Y entonces, cuando tú pones tu enfoque en el que has perdido el sueño y empiezan nuevamente esos pensamientos, nuevamente comienza el proceso de alerta. Tu cerebro está alerta. En este caso, vuelvo a lo mismo, es calmar la mente con una meditación guiada y eso puede ayudar a inducir nuevamente el sueño. Ahora bien, no sucede de manera rápida, no es como una pastilla para el dolor de cabeza que en 10 minutos se te quita, sino que es una disciplina que ah, que hay que seguir, que hay que cultivar de manera constante para que tu cerebro se entrene, tu cuerpo se entrene y tú
de alguna manera en ese pensamiento intrusivo que a veces tenemos, digas, estoy en paz y puedo descansar y tener un sueño reparador. No hay nada que me amenace, no hay nada que esté poniendo en peligro mi integridad, mi salud o mi vida. Puedo estar tranquila y puedo dormir y tener ese sueño reparador al que tengo derecho. Entonces también esta parte es importante. Siempre se trata de disciplina. Si esperas que las cosas sucedan de manera espontánea, mm, en algunas personas puede llegar, pero en otras no, o se van a tardar más tiempo. Entonces, en la medida de que tú pongas el interés, el amor propio en prácticas de autocuidado, te vas a dar cuenta que los cambios los vas a ir viendo paulatinamente y que te vas a ir sintiendo mucho mejor. Ahora, de esto no se habla mucho, esto que te voy a presentar a continuación, pero también suele suceder que cuando una persona está en duelo, puede tener una sensación de irrealidad, como estar entre nubes, como una sensación de desconexión con el mundo. Es una sensación de irrealidad, como si estuvieras en un sueño, como si estuvieras desconectada del mundo, y esto es también muy común porque es una respuesta orgánica, psicológica ante la pérdida. Nuestro cerebro está programado para protegernos, nos protege de aquello que nos provoca dolor, tenemos resistencia al dolor. Entonces, esa sensación de estar como en un sueño puede tratarse de un mecanismo de defensa. Como dije hace un momento también, la ansiedad y este estado de alerta es a veces conectado con el miedo a perder a otro ser querido, aunque no haya condiciones para que esto suceda. Pero es tal el dolor, es tal la tristeza, el impacto y como dije hace un momento, la intensidad con la que se está viviendo el duelo, que se puede llegar a experimentar ese miedo. No quiero volver a atravesar, a vivir lo que estoy viviendo ahorita. No puedo con otro dolor más, no puedo con otra pérdida más. Y aun cuando no haya condiciones para tener ese temor, puede llegar a presentarlo. Entonces, esto puede provocar ansiedad y que tú estés en un estado de hiperalerta, de hipervigilancia, estar atenta a todo lo que pasa a tu alrededor, a dónde van, con quién van, tiempos, etcétera. Entonces, de igual manera, pues hay que aprender a calmar la mente y poder tocar con la realidad que hay a tu alrededor. Tocar, y me refiero a hacer conciencia y reconocer la realidad que estás viviendo, tú en tu proceso, pero también la realidad de tus seres queridos alrededor. Y el hecho de que hayas perdido a un ser querido no determina que de una manera u otra venga otra pérdida. Si bien es cierto, ese temor puede estar presente, pero es bueno revisar las condiciones reales para que tú puedas ir calmando ese temor. Pero no se calma con las ganas de hacerlo, sino que hay que trabajarlo. Hemos hablado acerca del sentimiento de la culpa. eh, Se piensa que pudiste haber hecho algo diferente, que pudo haber evitado la pérdida, o te sientes culpable por la trayectoria de vida y la convivencia que tuviste con tu ser querido y empiezas a hacer ese recuento de momentos en donde ahora los ves con menor importancia o algunos los verás con mayor importancia sintiéndote culpable. Y recuerda que la culpa
no va a traer a tu ser querido, no te va a ayudar en tu duelo y por el contrario, lo va a hacer más intenso, más profundo y más doloroso. Y otro sentir que también es muy desconcertante es el enojo, la ira, la irritabilidad. Hay personas que dicen, es que me siento de un humor espantoso. O a veces la familia es la que dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Como que hay como si se tratara de un cambio de personalidad. Tú eras la persona más alegre y más dulce y más alivianada y resulta que ahorita estás insufrible. Sí, la irritabilidad, la ira, el enojo es una reacción, es una emoción que contiene mucha energía y que es común en el duelo y se debe a distintos factores emocionales y psicológicos que surgen después de la pérdida. Un motivo de esa irritabilidad, enojo, ira es la frustración que provoca la impotencia porque no has podido evitar la muerte de tu ser querido. A pesar de toda la atención, de todo el cuidado que quisiste, que le brindaste, de la atención médica, y que aquí entra a veces pues, ese enojo de decir, esperaba incluso recuperación o un milagro que no llegó, te provoca mucha frustración. Y eso va a botar, va a dar lugar a esa irritabilidad o a ese enojo. Otro factor importante, pues es el cambio. Tú tenías una forma de llevar tu día a día y aun cuando el fallecimiento de tu ser querido podría haber sido esperado debido a una enfermedad, te cambió la vida. Y nosotros como seres humanos no nos gustan los cambios, sobre todo cuando no son positivos, cuando no son lo que nosotros hubiéramos querido, cuando nos provoca dolor. Entonces, esa confusión, esa pregunta de qué hago ahora con mis tiempos, qué hago con mi dolor, qué hago con la ausencia, puede provocar esa irritabilidad. Y también la provoca la falta de control. Es decir, los seres humanos buscamos por todos los medios posibles sentirnos seguros ante todo y ante todos. Pero es muy frustrante darnos cuenta que no tenemos el control sobre un montón de cosas. Y entonces cuando la vida nos da ese palmo en la nariz y nos damos cuenta que no lo podemos controlar todo, es generar ese sentimiento de impotencia y ese sentimiento de frustración que da lugar al enojo o a la ira. Como hablamos en algún momento acerca de las creencias, acerca de la vida y la muerte, si tú estás dentro del grupo de personas que cree que la vida es injusta y que la muerte es injusta y que la muerte puede ser incluso hasta un castigo, pues te va a provocar mucho enojo porque lo primero que vas a pensar es, mi ser querido no merecía lo que, lo que vivió, lo que sufrió, la manera en que falleció. Y entonces vas a ver la muerte con un sentimiento de injusticia. O puede ser que tú te sientas como víctima de la vida por haber perdido a tu ser querido. Y esto se puede incrementar sobre todo cuando hay distintas pérdidas en el trayecto de tu existencia. Conozco personas que me dicen, bueno, es que en algún momento perdí a mi padre,
después perdí a un hermano, después se murió mi abuelita, después se murió el perro y ahora se murió mi esposo. Entonces, el cúmulo de pérdidas puede llegar a desencadenar ese sentimiento de injusticia y por lo tanto el enojo contra la vida, el enojo y el reclamo contra Dios, el enojo y el reclamo contra los médicos, el enojo y el reclamo contra ti misma porque te sientes víctima de la circunstancia. Te explico todo esto para que tú tengas un panorama general de por qué puedes llegar a tener esa irritabilidad o ese enojo. Ahora, hay otro factor un poquito más leve, pero no deja de ser importante, es el agotamiento, el cansancio mental, anímico y físico. Porque perder a un ser querido es muy estresante y provoca mucho cansancio. Hay una pérdida de energía real. Por eso insisto tanto en que cuides tu alimentación, porque tu cuerpo en este momento es cuando más necesita de los nutrientes que te dan los alimentos. Pero, ¿qué pasa con esta fatiga? Ese no querer. Y cuando hay fatiga, hay irritabilidad. Y te pongo el siguiente ejemplo. Una persona sin que haya perdido a un ser querido, que tiene un ritmo de vida acelerado, estresante y que no tiene un buen sueño, que no tiene una buena alimentación, que no tiene una buena disciplina de autocuidado, son personas que generalmente son, pues sí, son irritables. Como decimos coloquialmente, pues son de mecha corta, pero no necesariamente es un rasgo de carácter, es porque la demanda de la vida, todo lo que tiene que atender, le provoca un agotamiento físico, emocional y mental. Y una persona con agotamiento, con cansancio, se vuelve irritable. No me hables, no me digas nada. Y te enoja todo, hasta lo más simple. ¿Cuánto más en el proceso de duelo? ¿Estás cansada de estar triste? ¿Estás cansada de llorar? ¿Estás cansada? ¿Vienes cansada de todo el proceso que viviste antes de la pérdida de tu ser amado? Si se trató de una pérdida inesperada, el agotamiento también es sumamente exponencial, relevante, importante, y eso puede provocar también un grado importante de irritabilidad, de enojo. Y por último, también tiene que ver con la falta de apoyo, de comprensión de las personas que te rodean. Como yo he dicho y siempre lo he dicho, las redes de apoyo son importantes, pero tristemente hay personas que viven su duelo y no necesariamente queriendo vivirlo en soledad, porque hemos hablado de eso también, que no te aísles. Pero ¿qué pasa con las personas que buscan sus redes de apoyo y no lo tienen? ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen, ay, ahí vienes otra vez a llorar? Ya suéltalo, ya déjalo ir. Ay, ya, no, no llores, no lo dejas descansar. Pero así, con este con este tono de fastidio, de enfado, ¿cómo se siente el doliente? Se siente solo, incomprendido, abandonado, y eso provoca también enojo, desilusión, frustración. Todo esto que acabo de mencionar da lugar a otra serie de manifestaciones emocionales, psicológicas y físicas, porque el cuerpo va a responder ante todas esas respuestas inapropiadas del entorno.
Si tú eres de las personas que cuenta con esa red de apoyo, apégate a ella. Busca tus redes de apoyo. Pero si tú eres de las personas que no está teniendo la red de apoyo que estás necesitando, abre tu corazón en grupo, acude al- a una persona de acuerdo a la fe que tú profeses, busca un profesional, porque al final, recibas o no el apoyo de tu entorno, el duelo es totalmente personal. Nadie puede aliviar el dolor y la sensación que se tiene al atravesar el duelo, al perder al ser querido. Pero es más fácil, un poquito más fácil, cuando se cuenta con personas alrededor. Pero si tú eres de las que no tiene, busca a alguien que te pueda comprender. Grupos, te digo, alguna persona que represente tu profesión de fe y un profesional. Ellos pueden ayudarte, aun cuando no te conozcan, te aseguro que te vas a sentir escuchada. Y las personas de las que quisieras recibir ese apoyo, lo que puedo recomendarte es que las perdones, las sueltes y busques esa, esa paz por ti misma, porque tienes derecho. Busca tus prácticas de autocuidado, busca con quién sí conectar, aunque sea una persona ajena a tu círculo familiar o a tu círculo social. Así llegamos todos aquí, así llegaron ustedes aquí, sin conocerse, y aquí estamos y se apoyan entre unos y otros. Así que espero que esto te pueda ayudar un poco también a entender tu proceso para que no te sobreexijas y en caso de ser necesario, busques la ayuda que estás necesitando. Agradezco tu atención y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.